El recorrido por los hechos de Medio Oriente en Análisis UNAL. Seis y 39 de la mañana, vamos con las noticias en Medio Oriente, y es que la crisis humanitaria en Gaza sigue agravándose. La Organización Mundial de la Salud advirtió que los niveles de desnutrición han alcanzado cifras alarmantes. Sí, Eliana, pues es que en las últimas horas lo que han reportado son 74 muertes relacionadas solo en lo que va del año, de las cuales 63 ocurrieron en el mes de julio. Entre las víctimas hay 24 niños menores de 5 años y la Organización Mundial de la Salud pues ha responsabilizado al bloqueo deliberado de la ayuda y señaló que muchas de estas muertes fueron totalmente evitables. En medio de esta emergencia, la Media Luna Roja egipcia informó que por segundo día consecutivo ha enviado un convoy con 135 camiones cargados de 1.500 toneladas de alimentos y ayuda humanitaria. Algunos ya cruzaron hacia el paso de Kerem Shalom, donde serán inspeccionados por las autoridades israelíes antes de que ingresen al territorio, a la Franja de Gaza. Ante este escenario, el líder de Hamas, Khalil al-Hayya, afirmó que no tiene sentido continuar las negociaciones de alto al fuego mientras la población enfrenta una hambruna extrema. Desde Qatar, responsabilizó a Estados Unidos y a Israel por frenar los avances logrados y denunció que la ocupación se retiró de las conversaciones a pesar de haber recibido propuestas conciliadoras del grupo palestino. Vamos a conversar sobre este tema con el profesor Jorge Araneda, doctor en Relaciones Internacionales de Medio Oriente de la Universidad de Ankara y director ejecutivo de El Intérprete Digital. Profesor, buenos días y gracias por estar de nuevo con nosotros. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos, profesor, esta vez lo invitamos porque si bien este tema de la hambruna o de todo este ejercicio de la desnutrición, pues se ha sonado un poco más en los medios de comunicación en estos días, no es algo nuevo, es algo que venimos ya abordando hace algunos meses quienes estamos pues atentos a esta noticia. ¿A qué se debe precisamente de que hoy más personas le estén poniendo el foco y la atención a este tema? Lamentablemente, el punto que ha llevado a que muchos noticieros, pero también que haya sido resonado internacionalmente, como muy bien se dice, no tiene que ver con la presencia de la desnutrición, sino porque lamentablemente estaríamos en un punto de no retorno. No retorno en términos de factores claves que hay que, entre comillas, sopesar. Primero, que la desnutrición en infantes o en niños menores de 5 años ha llegado quizás a un punto de no retorno en términos de que muy probablemente, si es que alcanzaran a sobrevivir esta guerra o genocidio propiamente tal, quedarían con daños no solamente fisiológicos, sino también neurológicos, y los niños mayores de 5 años también con daño psicológico, no solamente por la guerra, sino también por el daño que se produce después de casi 2 años de malnutrición, y por otro lado, con varias consecuencias que se van acumulando. En primer lugar, sin apoyo de salud mental alguno. En segundo lugar, sin ningún tipo de infraestructura de salud en pie, ya no quedan hospitales. Hay que sopesar de que aproximadamente entre 300 y 400 entre doctores, enfermeras y otras personas del sistema de salud han sido arrestados, y un incontable número también han muerto en el conflicto. Por lo tanto, la desnutrición no se da en un vacío, sino se da en una infraestructura que ya no existe y con profesionales que la mayoría de ellos tampoco están. De ahí que muchos líderes de organismos internacionales estarían y están acusando, como se llama, a Israel de utilizar el hambre como una arma de guerra. Profesor, frente a esto, ¿qué dice el derecho internacional humanitario cuando se pone sobre la mesa y se trae a colación pues la respuesta de Israel? Es que todo esto lo han hecho bajo la legítima defensa y bueno, su conflicto con Hamas, pero ¿qué dice el derecho internacional sobre este tema?
Lo que pasa es que el derecho internacional lo que establece, y el derecho internacional humanitario establece, de que hay ciertos límites en términos de guerra. Primero habría que cuestionar un poco si estaríamos frente a una guerra, en tanto que la guerra clásicamente se establece entre dos estados, no entre un grupo terrorista y un estado propiamente tal, pero más allá de ese punto, infraestructura civil, tenemos que recordar también que hay ciertas cosas que se han, entre comillas, como naturalizado, pero que están fuera del derecho internacional. El ministro Netanyahu, el ministro de Defensa, el ministro, ¿cómo se llama?, Itamar, que hoy en día aparece bastante molesto y llamando a Netanyahu, que ha dado la espalda al gobierno, permitiendo la entrada de aproximadamente 100 camiones de ayuda humanitaria en estos días. Fueron los instigadores y fueron los que declararon públicamente de que iban a cortar todos los suministros, como se llama, de luz, agua y electricidad, que ya establece un parámetro que está por fuera del derecho internacional, en tanto que el derecho internacional no permite el ataque a infraestructura civil, a servicios básicos, y excluye sin ningún tipo de posibilidad de poder generar algún tipo de narrativa en torno a que es posible o probable atacar a civiles. Todos los que son no combatientes tienen que quedar exceptos de la guerra y de los enfrentamientos. Y de ahí, como se llama, de que Israel haya acusado a organismos de la ONU que lógicamente que estuviesen colaborando con Hamas, cosa que después el gobierno de Israel se tuvo que retractar porque no ha presentado pruebas. Y por otro lado, de que tampoco ha podido dejar ingresar a camiones de ayuda humanitaria porque Hamas lo estaría robando, que también en un artículo de New York Times hace un par de días, no sé si fue ayer o antes de ayer, también se tuvieron que retractar en torno a que no habría pruebas de que Hamas estuviese sistemáticamente robando ayuda humanitaria. Presenta una narrativa en donde queda por fuera del derecho internacional todo, lógicamente, las acciones, lamentablemente, que ha llevado el Estado de Israel. Entiendo, profesor, y siguiendo pues de alguna manera por esa misma línea, ¿qué tiene que pasar para que declaren hambruna en la Franja de Gaza? Si, por ejemplo, ya hay alertas de la Organización Mundial de la Salud, la misma ONU ya también ha hecho declaraciones. ¿Qué debe pasar para que se declare la hambruna y cuál sería pues el efecto rebote de esa declaración si llegara a darse en algún momento? El punto es que hoy en día aproximadamente un tercio de la población, de los 2 millones y tantas personas que todavía subsisten en la Franja de Gaza, ya estarían bajo la categoría de hambruna. De ellos, aproximadamente más de 100.000 menores de edad, menores de 5 años, estarían en una situación de malnutrición severa. Si esto llegase, que muy probablemente no falta tanto, para que el 90, el 80, 90% de la población total no consiga el alimento, los alimentos básicos, se declarará lógicamente que se encuentra Gaza en un estado de hambruna generalizada. Pero el punto es que, al igual que como lo conversábamos en otra entrevista sobre Sudán, utilizar el hambre como arma de guerra lo que genera no es que no hayan la suficiente cantidad de alimentos. De hecho, en las imágenes que cualquier persona de la radio escucha podría ver, existen miles de contenedores y de ayuda humanitaria esperando para entrar. La ayuda humanitaria ha entrado, de hecho, Thomas Fletcher, el subsecretario de Ayuda Humanitaria para Franja de Gaza, plantea de que ellos están esperando la autorización para entrar, o sea, la ayuda humanitaria está ahí. La idea es mantener a la población en una situación de crisis permanente, en donde sí se consigue ciertos tipos de alimentos para la subsistencia mínima,
generando lógicamente, lamentablemente, la muerte, como se llama, por inanición, sin generar lógicamente una muerte masiva de personas, sino que la muerte vaya escalando o que se vaya lógicamente periodizando con 100, 120, 200 personas de forma diaria que van falleciendo por diferentes situaciones. La hambruna lógicamente genera no solamente que infantes fallezcan, porque las fórmulas para bebé no han sido permitidas para la entrada a la franja de Gaza, sino cualquier persona que estuviese herida, lógicamente que tenga algún tipo de enfermedad de base o que haya sido lógicamente tenga algún tipo de problema de salud, bajo situaciones de inanición muy probablemente no va a sobrevivir muy largo tiempo. Y es ahí en donde se genera este daño y es donde lógicamente los líderes de organizaciones internacionales llaman la alerta y dicen de que ya nos encontramos en un punto en donde ya no habría retorno y que ya estaríamos hablando de un daño permanente sobre una población civil. Profesor, ¿sabemos a hoy que transcurren esas 3 horas que dan paso para los convoys? Si realmente ponen más trabas o qué es lo que pasa en el territorio. ¿Es algo que los medios de comunicación han podido abordar? Sí, las últimas declaraciones de la entrevista del señor Fletcher, del señor Thomas Fletcher, lo que nos ha dado es la información de primera mano, él como funcionario de la ONU, que lógicamente está a cargo de la entrada de los camiones, nos presenta diferentes dificultades. Él, en una entrevista que dio para la cadena BBC, si mal no recuerdo, él plantea de que el mayor problema que se enfrenta es humanitario, en términos de una población que está altamente hambrienta, en toda la población transversal, pero también con enormes problemas burocráticos en términos de que los camiones tienen que entrar a Gaza, son revisados por checkpoints, la persona, el conductor tiene que bajarse, tiene que demostrar que posee visa, una visa, como se llama, autorizada por el Estado de Israel, tiene que dejar el camión, tiene que otro conductor de camión que ya está dentro de la franja de Gaza, tomar ese camión, revisar si tiene una visa que ha sido autorizada por el gobierno de Israel, y ahí recién entrar a alguno de los 4 puntos. Y aquí nos encontramos con otro problema que Fletcher Thomas desplegaba, que tenía que ver que hoy en día la ONU y los organismos internacionales no están entregando la ayuda humanitaria, sino una organización privada, una concesión, entre comillas, de privados, que lógicamente está entregando la ayuda humanitaria, que es un consorcio entre ex militares norteamericanos e israelíes, que además, como han sido divulgadas las imágenes en varios medios de comunicación, han sido no solamente unas trampas mortales, sino que han dejado aproximadamente más de 1.100 fallecidos en la entrega de la ayuda humanitaria. No solamente porque no pueden controlar a la población, sino porque lógicamente se encuentran en posiciones o en lugares de extremadamente difícil acceso, y no están en los centros urbanos ni en los campamentos de refugiados, sino bastante lejos, y la población se tiene que desplazar por kilómetros, lógicamente, para llegar a estos puntos de reparto. Profesor, y no quisiera dejarlo ir sin preguntarle por la conferencia de la Asamblea General de la ONU para la solución de los 2 estados que inicia hoy en Nueva York, pero que además para muchos analistas queda reducido a simplemente un foro de nivel ministerial, o no pasa nada realmente, porque los grandes ausentes son o serán Israel y Estados Unidos. La solución de los 2 estados, particularmente para el radio escuchas, es una solución que se viene planteando, no solamente planteando, sino planeando, con una hoja de ruta desde los acuerdos de Oslo, ya en los años 90.
Por lo tanto, la hoja de ruta clara ya se ha establecido por más de 30 años. Se declararon zonas de exclusión, se declararon una zona A, B, C, se declaró lógicamente, por ejemplo, a Ramallah como la capital administrativa de Palestina, por mientras, como se llama, de que Jerusalén quedaba lógicamente para futuras negociaciones como capital de los dos estados, aunque internacionalmente Tel Aviv es la capital reconocida del Estado de Israel, pero sin importar los diferentes acuerdos en torno al reconocimiento internacional, a la pérdida de terreno, a la conformación de nuevas fronteras, más allá del derecho internacional que establece las fronteras del 67, la Autoridad Nacional Palestina y diferentes agentes y partidos políticos palestinos han dado la venia para la conformación de los dos estados. Sin embargo, y lamentablemente, ha sido las diferentes, y transversalmente, las diferentes administraciones del Estado de Israel el que ha imposibilitado que esto se concrete. Lógicamente, no solamente por el apoyo restricto del Estado de Israel, sino porque y lamentablemente Europa tampoco ha podido presionar a Israel para que cumpla con los acuerdos que él mismo ha firmado en torno a lo que tiene que ver con los asentamientos y con los colonos, que lógicamente en el caso de Cisjordania se han masificado con el apoyo y también con la protección del mismo Estado de Israel, y lo que ha creado al final del día es que Cisjordania se ha convertido en batustanes, se han convertido en territorios disconexos entre uno y otro, que no logra tener una soberanía o una conectividad dentro de los territorios palestinos dentro de Cisjordania. Es el análisis del profesor Jorge Araneda, doctor en Relaciones Internacionales Medio Oriente, Universidad de Ankara, director ejecutivo de El Intérprete Digital. Hablábamos acerca de la crisis humanitaria en Gaza, que sigue agravándose, pero también acerca de otros eventos, como por ejemplo la conferencia de la Asamblea General de la ONU, que inicia hoy. Profesor, gracias por acompañarnos y darnos su perspectiva de todo este problema que va más allá de solo titulares. Como siempre, un placer estar con ustedes. Análisis UNAL. Saber para interpretar.